Hola, mi nombre es Rachel Sheridan González y hoy les vengo a hablar sobre los 3 primeros capítulos del libro How to Make This World Algorithms Come to Rule Our World. El primer capítulo nos habla sobre Wall Street, el primer dominio. Un día, por ahí en 1987, Thomas Perfield, un programador y empresario húngaro-estadounidense, desarrolló el primer sistema de negociación algorítmica totalmente automatizada del mundo para operar en el mercado bursátil Nasdaq. El artículo narra la historia de cómo Thomas Perfield, fundador del Interactive Brokers, construyó un sistema de negociación exitosísimo, utilizando una máquina Quartz Pirata y comerciantes atractivos recién llegada a los boxes de negociación. En 1987, los fondos de indexados que siguen a grupos de valores como S&P 500 se hicieron populares tanto entre el público como entre los operarios profesionales. Y las fronteras financieras desconocidas es el artículo que habla sobre los algoritmos que se han vuelto cada vez más dominantes en el mercado de valores de Wall Street y cómo han reemplazado a los humanos en gran medida. Ahora, en el segundo capítulo, oiremos una breve historia del hombre y los algoritmos. El artículo describe cómo las altas matemáticas detrás de los algoritmos más brillantes están disfrutando de un renacimiento en la actualidad, con más personas que nunca antes las comprenden y trabajan para difundir su comprensión a través de la discusión y la investigación. ¿De dónde vinieron los algoritmos? Muchos se preguntarán. O bueno, eso se preguntaban en el pasado, ¿de dónde venían? El artículo también nos habla cómo los seres humanos, o sea nosotros, han ido diseñando y alternando y compartiendo algoritmos durante miles de años, muchos antes de que surgiera el término. También aquí vemos el término el medio dorado. El artículo nos describe que el medio aurea una proporción matemática. Esta proporción fue descubierta por Leonardo Finovaris, un matemático medieval que también fue responsable de la adopción de los números modernos en Europa. Finovaris escribió el Liber Abanix, un libro que explica cómo los decimales se relacionan con las fracciones y cómo se pueden utilizar para resolver los problemas de la vida real. Aquí es donde comienzan a darle forma visual a los algoritmos. La importancia de dos grandes figuras de la historia: el compositor Georg Friedrich Handel y el matemático Leonhard Euler. También vemos las máquinas lógicas de Boolean. En el texto nos explican un poquito sobre la lógica matemática que desarrolla Leibniz y Boolean. Ha permitido la construcción de máquinas y algoritmos que rigen nuestra vida, lo que permitiría formar pensamientos y algoritmos cada vez más complejos. En el capítulo 3 vemos los 40 principales. En el 2004, Eugene utilizó un algoritmo para analizar 9 guiones de películas inéditas y predecir cuánto dinero recaudarían en taquillas. ¿Quién lo diría? Sirve también para el cine. En el tercer capítulo nos hablan del bot A y R, que dijo que no escuchó ninguno. El artículo nos habla de 2 startups relacionados con la industria de la música. El bot de Bach de Luz nos habla sobre el uso de los algoritmos para crear música.
música también se puede crear por algoritmos y se centra en el trabajo del compositor y programador David Cope. Y por último, nos habla sobre los misterios de los Beatles. Aquí nos describe cómo Jones Brown, un doctorado en matemática y programador, utilizó sus conocimientos para resolver los misterios del acorde de apertura de la canción A Hard Day's Night de los Beatles, que había desconcertado a los fanáticos durante décadas. ¿Se imaginan? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los capítulos 4, 5 y 6. Estos capítulos se basan más que todo en el mundo que tienen los bots, los algoritmos y cómo ellos se reflejan en nuestra vida diaria. Vamos con el capítulo 4, que se llama The Secret Highways of Bots. En este capítulo, el autor explora cómo los bots interactúan en la web y cómo modifican el acceso a la información y a cómo utilizar el internet. Estos son unos programas de computadora automatizados que realizan diversas tareas. Por ejemplo, están los bots de búsqueda. Estos son unos bots que se encargan de recolectar para poder indexar una información y que sea completamente relevante. Además, los bots también son utilizados en la industria publicitaria. Ahí los utilizan para generar clics falsos en las ramas publicitarias y generar ingresos fraudulentos. Sin embargo, con esto vemos que se plantean también unos desafíos éticos y de seguridad, porque es difícil a veces distinguir cuando un bot es malicioso, porque también hay buenos que son utilizados de una manera más correcta. Pero normalmente se utilizan para eso, y eso lo que genera exactamente es una afectación con la seguridad de los usuarios en línea. Pasamos al capítulo 5. Este capítulo se llama The Gaming System. En este capítulo, el autor examina cómo los algoritmos y los bots han sido utilizados para engañar diferentes sistemas. Aquí se explora cómo han habido mercados que han entrado en el campo financiero, en los juegos en línea y también en otros ámbitos. Hoy en día algo que ha sonado mucho son los traders. Algunos traders y empresas han estado en una parte financiera que han ocasionado es que hay una manipulación de las ganancias que hay de otras personas. En otra parte donde vemos esto reflejado son en las redes sociales. Ahí vemos cómo hay motores de búsqueda y falsas reseñas en línea. Pasamos al capítulo 6, que se llama Paging Dr. Bot. En este capítulo, el autor explora la creciente aplicación que existe con los algoritmos y los bots que han ayudado en la implementación de la medicina y en la atención médica. Vemos también que existen unas ventajas, que está que se pueda atender a una persona de manera mucho más rápida, se hace un diagnóstico mucho más rápido. Hay personas que no pueden acceder a la atención médica, que se encuentran de pronto muy lejos, que no pueden o simplemente no cuentan con el recurso, pero eso les puede facilitar. El autor también nos dice que ha habido unos cambios en la formación y en la práctica de los médicos gracias a esto. Y eso ha sido tanto un reto para los profesionales, pero también ha sido una gran oportunidad gracias a que el mundo se encuentra mucho más automatizado. Buenos días, mi nombre es Dylan José Garzón Sierra y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 7 y 8. El capítulo 7, el autor destaca cómo los algoritmos y la automatización han llegado a tener un papel fundamental en la toma de decisiones. También este capítulo nos aborda el tema de la inteligencia artificial y su impacto a diversos aspectos en nuestra sociedad. También destaca cómo los algoritmos de aprendizaje automático han mejorado su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y extraer patrones bastante útiles. El autor también aborda el debate sobre la sustitución de trabajos por la automatización, argumentando que
Si bien algunos empleos pueden ser reemplazados, también se crean nuevas oportunidades laborales en el proceso. También subraya la necesidad de políticas, regulaciones sólidas para abordar estos problemas y proteger los derechos de las personas. Destaca la creciente influencia de la inteligencia artificial y los algoritmos en nuestra sociedad. Estos temas abordan cómo la opacidad de los algoritmos, la automatización laboral, de los sesgos y la discriminación, así como la privacidad y seguridad de los datos. Este autor plantea la importancia de abordar estos desafíos éticos y sociales, garantizar un uso responsable y beneficioso de la inteligencia artificial. Este sería el capítulo 7. Ahora vamos a hablar del capítulo 8. Aquí podríamos explorar el enfrentamiento entre Wall Street y Silicon Valley en la relación del uso de algoritmos y tecnología en el ambiente financiero. Aquí el autor examina cómo las innovaciones tecnológicas impulsadas por las empresas de Silicon Valley han revolucionado la forma en que se realizan las transacciones y toman decisiones en el mundo financiero, en el mundo de las finanzas. La creciente adopción de los algoritmos y sistemas automatizados han permitido a los inversores y operadores ejecutar operaciones más rápidas y más eficientes. Por otro lado, Wall Street, representando el establishment financiero tradicional, podría haber tenido inicialmente una postura de escepticismo o resistencia hacia estas nuevas tecnologías y algoritmos. Además, este capítulo podría abordar las implicaciones éticas y los riesgos asociados con el uso de los algoritmos en las transacciones financieras. En resumen, el capítulo 8 se exploran los avances tecnológicos y las innovaciones introducidas por Silicon Valley, así como la respuesta y adaptación de las instituciones financieras de Wall Street. También se discutirían las implicaciones éticas y los riesgos asociados con el uso de algoritmos en las transacciones financieras, recordando que sin este uso de finanzas, sin este uso de algoritmos, no podríamos tener, como hoy en día sabemos las transacciones financieras, el uso de la misma para poder nosotros tener una mejor comodidad de almacenar nuestro dinero. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Chávez y les vengo a hablar sobre el capítulo 9 y 10 del libro Automatice esto, cómo los algoritmos llegaron a gobernar nuestro mundo. En el capítulo 9 se exploran las repercusiones de la crisis financiera del 2008 y su impacto en la confianza hacia Wall Street. La falta de confianza en las instituciones financieras convencionales ha motivado a las personas a buscar alternativas basadas en algoritmos y tecnología. En este capítulo vamos a examinar cómo los algoritmos están transformando nuestra interacción con el dinero y cómo estas alternativas pueden beneficiar al resto de nosotros. En el capítulo 10 se analiza el papel de cada vez más prominente que desempeñan los algoritmos en nuestra sociedad y cómo los creadores de algoritmos están moldeando el futuro. La inteligencia artificial, la automatización y la toma de decisiones son impulsadas por los algoritmos. A medida que avanzamos hacia el futuro, resulta crucial considerar los desafíos y las implicaciones éticas de esta denominación algorítmica. ¿Cómo podemos garantizar que estos algoritmos sean justos y transparentes? Pues esta respuesta la encontramos en este capítulo, que nos ayuda a reflexionar sobre cómo aprovechar al máximo los algoritmos y sus creadores para construir un futuro mejor y más equitativo. En conclusión, a medida que la confianza del Wall Street se debilita, surgen nuevas oportunidades en el ámbito financiero, donde los algoritmos y la fintech permiten democratizar el acceso a servicios financieros, capacitando a individuos o empresas para tomar el control de sus propias finanzas. El futuro pertenece a los algoritmos y a sus creadores, y es esencial reflexionar sobre cómo aprovechar al máximo su potencial para construir un mejor futuro y más equitativo. Muchas gracias. Fin.